Shopping is hard, right? But there's a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And she sends just for me pieces. Plus outfit recommendations and styling tips. I keep what I love and send back the rest. It's so easy. Personal styling for everyone. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. El 17 de noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan fue a Johnstown, denominado así el Proyecto Agrícola del Templo del Pueblo. En un principio todo eran bailes, cánticos y fiesta, pero la cosa se empezó a torcer cuando algunos de los miembros empezaron a confesar al congresista que se querían marchar con él. Pero Leo Ryan nunca volvería a California. Fue asesinado justo antes de coger el avión y marcharse de Johnstown. Casi al mismo tiempo, Jim Jones ordenaba a su cúpula que preparase cianuro diluido con zumo de uva y lo repartiera entre los miembros. Fue así como el proyecto agrícola del Templo del Pueblo pasó a llamarse la Masacre de Johnstown. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy vamos a hablar de algo totalmente diferente a lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo que es una secta y en concreto de Jonestown. Jonestown, el Templo del Pueblo, era un paraíso multirracial, una utopía construida por los propios miembros del pueblo, una utopía en la que acabaron muriendo 913 personas por ingestión de cianuro, dando lugar así al suicidio colectivo más grande de la historia moderna. Pero antes de hablar de todo esto, vamos a retroceder unos cuantos años, ¿de acuerdo? Y vamos a conocer a su líder, a Jim Jones. Jim Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Indiana, en un pueblo bastante pequeño. Su padre estaba bastante enfermo a causa de haber luchado en la Primera Guerra Mundial y había quedado bastante tocado de salud. Y su madre nunca quiso tener hijos y así se lo hacía saber continuamente a Jim. No mostraba ningún afecto hacia él y le ignoraba continuamente. Además, a causa de la mala salud de su marido, se tuvo que buscar un trabajo fuera, lo que hizo que Jones se quedara todavía más solo. Un día conoció al pastor del pueblo y se empezó a interesar bastante por la Biblia. Es posible que para él este pastor fuera una especie de sustituto de su padre o de su madre, y con 9 o 10 años ya se sabía pasajes enteros de la Biblia. En la Segunda Guerra Mundial se obsesionó con el nazismo, pero únicamente por la figura de autoridad y de control que representaba Hitler, ¿de acuerdo? No por sus ideales, ya que su ideología era toda la contraria, porque Jones predicaba con el marxismo. En 1954 está casado y tiene un hijo biológico y 4 adoptivos. En este momento tiene la idea de fundar el Templo del Pueblo, siendo él un predicador cristiano que reivindica la causa por los desfavorecidos, es decir, apoyar a los débiles, alimentar a los hambrientos, dar cobijo a los desprotegidos. Sus principios estaban basados en la igualdad y divulgaba, como hemos dicho, una idea marxista. Pues bien, por fin se fundó en 1956, en un principio en Indianápolis. Cuando se fundó era una secta cristiana. Se dedicaban a cantar, hacían curaciones espirituales, rezaban, leían la Biblia y animaba a sus seguidores a llamarle Papa o Padre. En el momento en el que su congregación tenía 1000 seguidores, abrió un comedor y una guardería. Pero no todo en Jones era paz y tranquilidad. Era muy paranoico. Y en este momento su paranoia empezó a crecer. Tenía visiones de ataques nucleares, lo que provocó que se mudase a un lugar más seguro cerca de San Francisco y consiguió que sus 1000 seguidores fueran detrás de él. La gente estaba absolutamente cegada y absolutamente atraída por el mensaje de Jones y para unirse como buena secta debían donar todo su dinero a la congregación. Ya cuando la secta tenía cierto volumen y era bastante famosa, empezó a haber rumores e historias sobre las supuestas curaciones que Jones hacía. Obviamente estas curaciones eran fingidas, no eran reales, pero la gente le creía tanto
que él era capaz de decir a alguien de su congregación, tú estás enfermo, y días después, semanas después o meses después o cuando fuera, él decía que había curado a esa persona. Y se lo creían. Cuando se empieza a filtrar todo esto, ¿no? que es falso lo que él está haciendo, ideó un plan para escapar del control mediático y en 1971, como 6 años después de que el templo se mudara de Indiana al norte de California, cuando él empezó a tener las primeras paranoias, compró una sinagoga donde estableció su cuartel general y la secta creció un poquito más y se convirtió en un movimiento religioso llamado socialismo cristiano. ¿Y esto qué es? Pues es un movimiento que suma los principios del socialismo y del cristianismo. Es totalmente distinto del pensamiento político demócrata cristiano, que no es socialista y tiene unos orígenes muy distintos, aunque los dos están influidos por las enseñanzas de Jesucristo y de la Biblia. Muchos socialistas cristianos creen que el capitalismo es idólatra y tiene sus raíces en el pecado de la avaricia. Es un movimiento contracultural. Sin embargo, no se transformaría en culto hasta que no se establecieran en Jonestown. En 1972 fundó un templo en Los Ángeles y en 1973 ya tenía más de 2.500 miembros acreditados. Jones tenía una comisión, es decir, un centenar de miembros que da forma a los objetivos y la política del templo del pueblo. Dentro de este grupo hay otro más selecto todavía, ¿de acuerdo?, que son mujeres blancas, jóvenes y cultas. Estas mujeres sentían un gran respeto por él y en ocasiones mantenían relaciones sexuales. Si eras una mujer joven, guapa, una seguidora fiel y estabas disponible, pasabas a un escalafón superior en el templo de Jones. En septiembre de 1973, un grupo de 8 miembros dejó el templo y enviaron una carta acusando al grupo más cercano de Jones de hipócrita y clasista. Este grupo pasó a llamarse Los Ocho. ¿Qué pasó? Que esto incrementó todavía más la paranoia de Jones y por primera vez habló de suicidio colectivo en uno de sus sermones con estas palabras: «He perdido el interés por el mundo. Solo quiero llegar cuanto antes al final, un glorioso triunfo. Pensad en ello». En su discurso, utiliza la expresión suicidio revolucionario, tomada del Pantera Negra Huey Newton. Con esto el mundo se debería sentir culpable por haberles hecho llegar a tal punto. Su paranoia también incluía ideas extrañas como un holocausto nuclear en el que los únicos supervivientes iban a ser los miembros del templo del pueblo. Así que una vez más ideó un plan para escapar de los Estados Unidos. En este lugar iban a estar más seguros y era el lugar elegido para sobrevivir al holocausto. Eligió un lugar llamado Guyana, un país latinoamericano angloparlante con mucha población negra. Además, era un gobierno socialista, que era lo ideal para Jones, y daba ayudas a los inmigrantes. El proyecto de la Tierra Prometida tenía una superficie de 12 kilómetros cuadrados y era un lugar donde vivir en paz y libres. Una especie de paraíso sobre la tierra. En 1974, los miembros del templo empezaron a construir. La idea era trasladar allí toda la congregación en un tiempo de unos 10 años. La gente estaba encantada, se supone que era un buen lugar para vivir y para criar a sus hijos. En verano de 1977, la revista New West escribió 2 artículos sobre el templo del pueblo, donde varios testigos afirmaban haber sido víctimas de palizas o incluso de muertes. Además, había familiares preocupados por los miembros de su familia que habían elegido el modo de vida de Jonestown. El fiscal del distrito lo investigó, pero finalmente fue archivado por falta de pruebas. En septiembre del 77 ya hay 1.000 personas en Jonestown. Pero los problemas no tardaron en llegar, ya que había sobrepoblación. En un principio estaba pensado para albergar a 300 personas. Los testigos afirmaban que al principio comían un cuarto de pollo los domingos, hasta que empezó a llegar la gente. Entonces empezaban a comer arroz, galletas y sirope. Después solo arroz. Llevaban una vida bastante difícil, trabajaban de sol a sol y el terreno era muy malo para cultivar.
Con la llegada de tanta gente se establecieron unas medidas de control estrictas y había guardias con rifles de asalto. Incluso hacían simulacros en los que sacaban a los niños de la cama y se los llevaban como si estuvieran en peligro de muerte. Sin embargo, la gente describía el lugar como maravilloso. La otra realidad es que Jones no dejaba salir a nadie. Estaban obligados a quedarse. En cuanto los miembros llegaban a Jonestown, les confiscaba los pasaportes. Si intentaban escapar, les daban palizas y les aislaban. El irse tan lejos a un lugar como Guyana era una manera de control sobre sus miembros. Llegó a elaborar una lista de delitos castigados, por ejemplo, el querer escapar, el hablar mal del padre Jim Jones, cualquier comodidad capitalista. Si alguien no trabajaba en el campo era un vago, no se podía cuestionar Jonestown y no se podía echar de menos a la familia. Si alguien hablaba mal de la comunidad, había que avisar a Jones. Y en esta tesitura hasta las familias se traicionaban entre ellas. Había terror a las represalias y estaban muy condicionados mentalmente. La autoridad de Jim Jones era incuestionable. Y os preguntaréis, ¿por qué las autoridades guyanesas no hicieron nada? El gobierno de Guyana creía en la posibilidad de una invasión por parte de Venezuela. Entonces, poner a un grupo de estadounidenses en la frontera era una manera de prevención, porque Venezuela no iba a poner a un grupo de americanos en peligro. Por eso Guyana no hacía nada. Les interesaba que estuviesen ahí y hacían la vista gorda. Además, se sobornaba a las autoridades locales. En Jonestown había contrabando de armas e incluso se llegó a hablar de si Jim Jones se utilizaba su iglesia como tapadera. El 17 de noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan fue a visitar Jonestown por las quejas y los rumores que circulaban por Estados Unidos. Había oído que la gente estaba en contra de su voluntad, sometida a privación del sueño y maltratos. El propio congresista, además, esto le tocaba de cerca, porque había tenido familiares involucrados en sectas. Incluso recibió una llamada amenazadora antes de ir, pero siguió adelante con su plan. Cuando llegó, le hicieron una fiesta de bienvenida, cantaban, había música. Los miembros habían sido coaccionados para engañar al congresista. Durante la fiesta, un joven llamado Vernon Gosney dio una nota a un reportero en la que ponía que por favor le sacasen de allí. Vernon tenía un hijo de 4 años y lo único que quería era sacarle de allí. El segundo día de la visita del congresista se entrevistó a los miembros. La pregunta clave era si la gente era libre para marcharse. Algunos decían que eran felices, porque así de verdad lo sentían. Algunos otros decían que eran felices bajo coacción y miedo. Pero hubo algunos que sí que hablaron. Una familia rompió su silencio, y cuando se corría la voz de que se estaba diciendo la verdad, algunos miembros se animaban a hablar. Los lugareños contaron que los que habían intentado escapar fueron maltratados, y una mujer mayor se acercó al congresista y le dijo que por favor la llevara con él. Cuando el congresista pidió explicaciones a Jim Jones, un asaltante le atacó con un cuchillo y Jim Jones se quedó impasible, sin hacer nada. Seguramente esto se lo hubiera ordenado él. Finalmente, 16 miembros se fueron con el congresista. Cuando estaban de camino al aeródromo, le siguieron en un tráiler. Cuando llegaron a las avionetas que les iban a sacar de allí, los guardias se bajaron del tráiler y comenzaron a disparar. Uno de los desertores se había infiltrado y era un fiel seguidor de Jones. Una vez dentro del avión disparó a Vernon Gosney, aunque éste sobrevivió. Pero el tiroteo se cobró la vida de 5 personas. Un reportero de la NBC, un cámara, un fotógrafo, una de las desertoras y el propio congresista, que fue disparado más de 20 veces. Se ensañaron con su cadáver y le dejaron prácticamente irreconocible. En ese mismo momento, Jim Jones juntó a todo el mundo en una asamblea y ordenó a su cúpula preparar la mezcla con cianuro y zumo de uva. Los primeros en morir debían ser los niños, ya que sus padres, cuando vieran a sus hijos muertos, no tendrían más motivos para vivir y se tomarían el cianuro sin ningún tipo de problema. Jones se explayó
Mientras la gente estaba muriendo a causa del cianuro, él dio un discurso que de hecho está grabado, os lo compartiré esta semana por Twitter, al igual que hice con la cinta de David Parker Ray, y yo ahora solo os voy a leer algunos de los fragmentos, ¿de acuerdo? Las palabras de Jones fueron: a pesar de todo lo que he trabajado, unos cuantos de los nuestros con sus mentiras han hecho que nuestra vida sea imposible. Tomad la poción como la tomaban en la antigua Grecia, y marchaos tranquilos, porque esto no es un suicidio, es un acto revolucionario. Si no podemos vivir en paz, habremos de morir en paz. En este momento se escucha cómo los fieles le aclaman, o sea, todavía hay gente que le aplaude en este momento. Les incita a tomarse el cianuro y les engaña diciendo que no van a sufrir. Se escucha la voz de una mujer diciendo lo siguiente: formad una fila hasta las mesas, ¿de acuerdo? No hay nada que temer. Tranquilizaos y tranquilizad a vuestros hijos. Que los niños más mayores tranquilicen a los menores. No lloran por el dolor, es por el sabor amargo. No están llorando porque les duela. Y de nuevo la voz de Jones. Toma nuestra vida, te la entregamos, estamos cansados. No es un suicidio, es un acto revolucionario en protesta por las condiciones de un mundo inhumano. Los niños evidentemente no estaban llorando por el sabor que tenía el cianuro, ¿de acuerdo? La muerte por cianuro es muy dolorosa y además depende de la cantidad que se ingiera, se puede tardar de 1 minuto a 60. Los niños, es de suponer que tardarían mucho menos en morir. Se dice que los niños pequeños tardaron como 5 minutos en acabar muriendo. Los síntomas del cianuro derivan en convulsiones, dilatación de pupilas, la piel fría y húmeda, un ritmo cardíaco muy rápido y la respiración superficial. La sensación que se experimenta es de quemazón y ahogo. En el último tramo y más agudo del envenenamiento, las pulsaciones se vuelven lentas e irregulares y la temperatura corporal comienza a descender. Los labios, la cara y las extremidades toman un color azulado, lo que provoca que el individuo caiga en coma y muera. Jones no iba a dejar que nadie saliera vivo de allí. Tenía guardias alrededor del complejo, guardias armados, y tenían orden de disparar en el caso de que alguien no se tomara el veneno e intentara huir. Lo más curioso, aunque no es de extrañar, es que Jones no murió envenenado, ordenó a uno de sus guardias que le disparase. Jim Jones murió de un disparo en la cabeza. El 25 de noviembre de 1978 se escogieron 7 cuerpos para las autopsias, entre ellos el de Jim Jones. Él ya hemos dicho que murió de un disparo en la cabeza, otro de los cuerpos murió también por disparos y los demás cuerpos escogidos para estas autopsias murieron por envenenamiento. En mayo de 1979 se concluyó que Jones fue el responsable de todas estas muertes. Jones tuvo la idea y su círculo más cercano lo planeó. Jones y su cúpula vieron el suicidio como la última opción. Tenían miedo a que se les acusara de hipócritas y les liberaba de una situación insostenible como era la sobrepoblación y el no poder ser autosuficientes, que es lo que Jones siempre había proclamado, ¿no? Los miembros también aceptaron morir envenenados porque se creían ese escenario del fin del mundo que se les decía que iba a ocurrir, todo esto del holocausto nuclear y todas las paranoias varias con las que Jones predicaba. Vernon Gosney, recordemos el joven que había dado la nota al reportero para que le sacaran de ahí, junto con su hijo, no le volvió a ver. Su hijo, por desgracia, murió envenenado en Jonestown. El recuento final de las muertes fue de 913, entre ellos Jim Jones y 260 niños. Se demostró que el cianuro fue encargado meses antes, lo que demuestra que el plan ya había sido elaborado. La cúpula de Jonestown había esperado el momento y el catalizador fue el congresista. La intención de Jones con llegar al suicidio es que les vieran como mártires.
Jim Jones era un ser irracional, con un trastorno de personalidad narcisista y una posible esquizofrenia paranoide, en la que empeoraban sus síntomas con el consumo de Valium y otros barbitúricos que Jones consumía habitualmente. Era adicto a estas sustancias. El trastorno de personalidad narcisista es un extremo alterado de una forma de afrontar la vida arrogante y autosuficiente. Normalmente, en una u otra medida, todos los líderes de sectas tienen rasgos de trastorno de personalidad narcisista. Quienes tienen este trastorno presentan un elevado concepto de sí mismos que normalmente no se ajusta a la realidad. Al considerarse individuos únicos, pretenden tener privilegios respecto a los demás y se sienten dignos de admiración y con derechos especiales. No empatizan con los demás y tienen una personalidad bastante fría. Además, y esto se ajusta bastante a lo que es un líder de secta, provocan la admiración de algunas personas, sobre todo de aquellas que son más inseguras y dóciles y que carecen precisamente de estos rasgos que el líder tiene. Son estas personas precisamente que les admiran las que son más susceptibles de ser utilizadas en beneficio de la persona narcisista. Por otra parte, en la esquizofrenia paranoide destacan las ideas delirantes de persecución o de grandeza y las alucinaciones. Recordemos que Jones estaba obsesionado con que el gobierno le perseguía y tenía alucinaciones, tenía visiones de ataques nucleares. En los esquizofrénicos paranoides, la aptitud intelectual y la afectividad apenas se alteran, ¿de acuerdo? No es una esquizofrenia como nos la podemos imaginar, catatónica y desorganizada. No, todo lo contrario. Jones utilizaba la coacción, manipulación e intimidación y la privación del sueño como método de control. Entrenaba a los miembros en las llamadas noches blancas con darles veneno. Era una especie de simulacro. Reunía a todo el mundo y les hacía una pregunta sobre sus opciones, con 4 posibles respuestas. La primera era el suicidio, la segunda huir a la Unión Soviética, la tercera luchar contra los invasores o la cuarta marchar cada uno a la jungla y buscarse la vida. Él siempre lo manipulaba para que respondieran que la única opción era el suicidio. Entonces se les repartía un vaso con supuesto cianuro y se lo tomaban, pero no pasaba nada. Era una especie de prueba de lealtad, con el objetivo de enfrentar a los miembros a la muerte, al hecho de morir. Si no estaban preparados para esto, es que no estaban comprometidos con la causa. Y esto nos parecerá increíble, pero en un escenario apocalíptico, la gente haría lo que en otros no. ¿De acuerdo? Y esta gente se creía a ciegas lo que Jones decía. Estaban muy comprometidos con la causa, bueno, había otros que no, ¿de acuerdo? Había otros, como hemos visto, que se escapaban, pero la mayoría estaba comprometidísimos con la causa, se creían todo lo que Jones les decía y de verdad se creían este escenario apocalíptico. El templo del pueblo se enmarca en las características de una secta religiosa, una secta política y una secta apocalíptica. Las sectas religiosas se basan en creencias en las que su interpretación se modifica según las intenciones del líder, y detrás del supuesto bienestar de los miembros reside el enriquecimiento personal, en este caso de Jones. Las sectas políticas son agrupaciones marginales o extremistas que defienden doctrinas, en este caso como las ideas extremas marxistas. Promueven críticas a la sociedad contemporánea y suelen ubicarse en los extremos políticos, es decir, la derecha o la izquierda. Las sectas apocalípticas predican con el advenimiento del fin del mundo y están caracterizadas por los sacrificios o suicidios colectivos. Como hemos podido comprobar, el Templo del Pueblo cumple cada una de las características de estos 3 tipos de secta. En cualquier ámbito de la vida nos encontramos 2 tipos de personalidades. ¿De acuerdo? La personalidad fuerte y la personalidad débil. Pero es que en la secta se ve muchísimo más claro. Una personalidad fuerte es independiente,
pero necesita de los demás para mantener su posición. Una de sus características es su capacidad para que los demás hagan cosas por él, es decir, la capacidad de mando. Cuando toma una decisión, logra que los demás le sigan y acepten su criterio. En su aspecto negativo pueden llegar a ser peligrosos y caen con facilidad en la tiranía, el autoritarismo y la agresividad. Una personalidad débil duda de su propio criterio, por lo que necesita tener a alguien que la respalde y apoye en sus convicciones. Son vulnerables, siguen la dirección que los demás les marcan y suelen formar parte de la masa, adoptando la cómoda postura de dejarse llevar. Lo curioso es que estas personalidades se necesitan de la una a la otra. Jones estaba obsesionado con la lealtad de sus seguidores. Jim Jones era una persona muy persuasiva y era muy buen orador. Una persona persuasiva debe mostrar que es un experto en la materia. No debe mostrar signos de agresividad, aunque en realidad sí que sean personas agresivas, y no debe dar muestra de su mala fe o mentira. Suelen tener don de gentes y buena presencia. La presencia parece una tontería, pero hace mucho. Deben tener firmeza y seguridad en la expresión de sus argumentos y deben intentar buscar puntos de vista donde las opiniones coincidan. Los miembros que salen de las sectas sufren estigmatización social, estrés postraumático y síndrome de Estocolmo. Sufren ataques frecuentes de pánico y flashbacks. Y ya por último os voy a hablar del modelo de control mental de las sectas llamado BITE, de morder en inglés, ¿no? Un nombre muy apropiado, pero que en realidad son las siglas de las palabras inglesas de conducta, intelecto, pensamientos y emociones. Es un modelo un poco largo, así que os voy a resumir lo que tiene en común con la secta de Jones. El modelo BITE controla 4 aspectos, ¿de acuerdo? La conducta, la información, el pensamiento y lo emocional. En primer lugar, en el control de la conducta nos encontramos con la privación del sueño. Recordemos que Jones mantenía un control de los miembros a través de esta privación. Aquí también tenemos la explotación financiera. Todos los miembros del Templo del Pueblo, para entrar a la secta, debían dar todos sus ahorros a Jones. La imposición de reglas rígidas y regulaciones, la dependencia y la obediencia, y los premios y castigos que son utilizados para modificar las conductas positivas o negativas. Recordemos que Jones tenía una especie de guía del comportamiento, ¿no? Donde se decía lo que los miembros no podían hacer. El segundo aspecto es el control de la información o el intelecto mediante el engaño, es decir, de la mentira sistemática hacia los miembros de la secta, minimizar o desalentar el acceso a fuentes de información que no son de la propia secta. Jones era muy reticente a que el congresista les visitara y les llevó a un sitio de lo más aislado de Latinoamérica que les podía llevar. ¿Para qué? Para tenerles totalmente controlados. También aquí tenemos el alentar el espionaje entre los miembros. Cuando hemos comentado que se traicionaban entre ellos para que Jones se enterara de absolutamente todo, y si alguien hablaba mal del templo era castigado. En el tercer aspecto, el control del pensamiento, tenemos el requerimiento hacia los miembros de internalizar las conductas del grupo como la verdad. También la prohibición de críticas hacia el líder, la doctrina o las políticas de la organización, y etiquetar sistemas de creencia alternativos como ilegítimos, malignos o no útiles. Y por último, en el control emocional, nos encontramos el fomento del miedo hacia el pensamiento independiente, al mundo exterior y a los enemigos. Ya os he comentado que es un modelo bastante extenso, entonces os he querido dar así unos pequeños matices sobre las características con la secta de Jones para que os hagáis una idea de lo que es el control mental dentro de una secta.
Y esta es la historia de una de las sectas más famosas, que acabó con la vida de casi 1000 personas, entre ellas de 260 niños, que a día de hoy, al pensar en este caso, no nos podamos creer hasta dónde puede llegar la manipulación mental, y que no es solo cosa del pasado. Este año se estima que en España puede haber entre 250 y 300 sectas con más de 400.000 personas captadas. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero también vuestros comentarios sobre el podcast en Twitter en @crimienserie. A lo largo de la semana subiré curiosidades y fotografías del caso sobre el Templo del Pueblo. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero la semana que viene en el último episodio de la temporada.